acerca de esta serie de estudios que estamos viendo acerca de la tentación. Hemos dicho entonces que Dios no prueba a nadie. Santiago 1:13, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Hemos dicho que es la tentación, por lo tanto Dios no te tienta. Quien tienta a que caigas en la desesperación, en el pecado, en alejarte del Señor, es Satanás. Y cada tentación hemos dicho que es una oportunidad para hacer el bien o para hacer el mal. ¿Qué es la tentación? La tentación es un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Es un estímulo que induce el deseo de hacer algo. Es un fuerte deseo por un placer inmediato. Diga conmigo, inmediato. Es un fuerte deseo por un placer inmediato que tendrá consecuencias negativas a largo plazo. Es ser seducidos a tener o hacer algo que nos va a causar daño. Repita conmigo la palabra daño. Ok, es un pensamiento entonces que llega a nuestra mente y produce en nosotros un sentimiento. Otra vez, repita conmigo, es un pensamiento que produce un sentimiento. Ok, si ese pensamiento me está produciendo un sentimiento adverso a la santidad, adverso a lo que Dios me enseña en su palabra, obviamente es una tentación. Si ese sentimiento no es de acuerdo a la palabra del Señor, entonces estamos atravesando por una tentación. El pecado entonces es ceder a la tentación. Repita conmigo, ceder. El pecado es ceder o dar paso o entregarnos a la tentación. Vámonos a Santiago 1:12 y el Señor bendice diciendo, dichoso el que resiste. Repita conmigo, mi deber es resistir. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, repita conmigo, quiero salir aprobado. Muy bien, entonces dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida. Imagínese esa corona de la vida. Grite, Señor, yo quiero la corona de la vida. Oh Señor, átanos con los dichos de nuestra boca. Aleluya. Yo quiero la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hemos visto ejemplos de tentaciones. Los voy a decir rápidamente para aquellos que quizá no pudieron llegar el domingo pasado, pero yo te recomiendo que busques esta prédica, esta enseñanza, que la pidas por favor, porque sé que esa enseñanza te mostrará cómo es que el enemigo trae esa tentación, y esa tentación de un impulso inmediato es tan fuerte y por qué tantos hemos caído en ella. Así es que acérquese a librería para que la pida. ¿Y es en librería? Sí, a librería. Muy bien, vamos a ver ejemplos de tentaciones. Los voy a decir rápidamente. Siga con su vista en las pantallas. ¿Por qué? Porque sé que muchos de nosotros hemos cedido o hemos tenido alguna de estas tentaciones. Fumar, la tentación de tomar drogas, ser tentados a comer algo que sabemos que nos puede hacer daño por causa de nuestra salud o restricciones médicas, o que nos va a engordar o a enfermar. La tentación de odiar a ciertas personas que luego para colmo no nos ayudan, ¿verdad? Digo, ay, es que ayúdame a quererte, ¿verdad? Odiar a ciertas personas o hacerle daño a esa persona contra la cual tenemos alguna amargura o rencor atravesado. También el ser tentados a juzgar o criticar a alguien, a ser tentados a pelear con el cónyuge o la familia. No levanten la mano cuántos de aquí hemos caído a esto, ¿verdad? Fíjese, me impresionó una preciosa hermana que me comentaba. Esto sí me impresionó, porque me dice, pastora, yo he sentido la tentación de tratar a mi esposo como mi mamá trataba a mi papá. Y me quedé, pues sí, si lo trataba mal, o si el papá trataba mal a la esposa y tú eres varón y tienes esa tentación, pues claro que sí necesitas
necesitamos todos ser conscientes, concientizar esas tentaciones que no están aquí escritas, pero que muy en lo personal pudieras estar atravesando. Tentados a tener relaciones sexuales ilícitas, tentados a llamar a alguna persona con la que pudiéramos involucrarnos sentimentalmente, tentados a tener relaciones sexuales ilícitas, tentados a ver lo que no debemos ver o a tocar lo que no debemos tocar, tentados a la infidelidad, a separarse del cónyuge o de las personas que Dios ha puesto cerca de nosotros, tentados podemos ser tentados a conquistar o seducir a algunas personas simplemente por el placer que eso produce, aunque no nos importe esa relación. Tentados, fíjese, perdóneme, es que me estoy acordando de ejemplos. Una preciosa amiga mía que perdió su matrimonio porque el esposo había salido a tomar un café con compañeros del trabajo e hicieron una apuesta. Dijeron: quien pierda esta apuesta, no importa qué tan grande, guapa, fea, joven esté la mesera, la va a sacar a tomar va a salir con ella. Y su esposo perdió la apuesta. La mujer es 10 años mayor que él. La sacó, él dijo: bueno, nada más voy a cumplir mi apuesta. Se involucró con ella y esta mujer ella practica la hechicería de tal manera que lo hizo dejar a su esposa. Porque la Biblia dice en 2 de Timoteo 2:26, escapen del lazo del diablo. Y la tentación es un lazo. Escapen del lazo del diablo, de modo que se despierten. Dile al de al lado: despiértate. Y escapen de la trampa en que el diablo los tiene como cautivos. ¿Y cómo nos hace? Sumisos. Esta amiga me decía cómo es que su ex esposo lloraba y le decía: es que yo te amo a ti, pero hay algo que no me permite dejar a esa mujer, y estaba sumiso a esa situación de pecado. ¿Por qué? Porque Satanás va a hacer lo posible por matar, robar y destruir en tu familia. Ahora di conmigo: yo no quiero permitírselo. Y dilo fuerte: no se lo permitiré. Así es que, mis hermanos, necesitamos estar apercibidos de cómo el enemigo pudiera estar tentando tu vida y mi vida para destruir nuestra propia familia, para separarnos de aquellos que debemos de estar cerca, para humillar a aquellos que nos han fallado, para mirarlos de lejos, para hacerles sentir culpable. Caemos en la tentación de estar recordando el pasado. Y recuerde usted más bien que es Satanás, según Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos. Y cuando nosotros estamos recordándole a la persona el pasado, estamos haciendo desafortunadamente, consciente o inconscientemente, la tarea que solo le toca a Satanás. ¿Usted quiere seguir haciendo eso? Ay, cuando dijimos no se lo permitiré, oí más voces. Y otros dijeron: pues poquito, pastora, poquito. Déjeme nada más decirle lo que me hizo sin gracia. Esta mujer, ¿cómo me trató? No, mi hermano, necesitamos hoy concientizar y dejar de caer en la tentación de recordar y de acusar a los que nos han lastimado o herido. Entonces, fíjate, dice, me quedé en ¿verdad? Podemos ser tentados a conquistar o simplemente seducir a algunas personas por el placer que eso produce, aunque no nos importe esa relación. Y te contaba desafortunadamente cómo este matrimonio fue destruido por la hechicería y por una tonta apuesta. Siguiente: podemos ser llevados a la tentación de abusar del lugar de autoridad que Dios nos ha dado. Si tú estás en autoridad, si tú eres padre de familia, si tú eres esposo, esta es una tentación de aquellos que no sé por qué. A veces me he dado cuenta que simplemente un vigilante, por el hecho de estar vigilando, te habla, ya siente que tiene el poder, el mando. Tú no entras, tú sí entras, y se sienten con una autoridad, y esa es una tentación. Así es que cuidemos el lugar que Dios nos ha dado. La palabra del Señor dice que Dios tiene en su mano el corazón de los reyes.
¿Te parece que el corazón de los reyes son un montón, no? Y dos, ¿los reyes están puestos en autoridad? Sí. Y dice la Biblia, y como las corrientes del agua, que Dios le da dirección, así está el corazón de los reyes en la mano del Señor, y Él lo dirige hacia donde Él quiera. Por lo tanto, si el Señor ve que tú estás abusando de tu autoridad, tarde que temprano el Señor moverá su mano. Y puede que tú ya no tengas esa autoridad. Por lo tanto, cuidemos de la autoridad que Dios nos ha dado con temor y temblor, no con el miedo que el enemigo quiere traer para que no tomemos nuestro lugar, pero tampoco con una autoridad que ni siquiera el Señor está dirigiendo nuestras vidas, una autoridad tirana, una autoridad destructiva, sino que tengamos un corazón como el del Señor. También podemos ser tentados a la autoconmiseración, esto es, a la depresión y al suicidio. Van varias veces, me pasó también el día de antier en Salamanca, que hay personas que han llegado a las reuniones donde Dios me ha permitido predicar, donde Dios me ha permitido compartir la palabra, y se me acercan y me dicen: yo venía con la firme intención, después de esta última oportunidad que yo le daba a Dios, fíjese cómo nos ponemos, ¿verdad? Pero en esa desesperación la gente lo ve así. Y yo le dije: Señor, si tú no me hablas, hoy me quito la vida. Tú no sabes cómo está la persona que está al lado de ti en el metro, en el microbús, en tu vecindario. Y necesitamos por lo menos dejar una huella, una influencia en la vida de aquellos que nos rodean. Y si tú has estado tentado a pensar negativamente, o a la autoconmiseración, a la depresión o a los pensamientos de suicidio, mi hermano, así comienza la tentación, con pensamientos. El adulterio, la fornicación, la mentira, los homicidios comienzan con un pensamiento en el corazón. Por lo tanto, no acaricies esos pensamientos. Y me lleva a la siguiente tentación, cuando somos tentados a pensar negativamente. ¿Cada cuándo? Constantemente. Cuando somos tentados, a los estudiantes, a dejar de estudiar, a abandonar la escuela, o aquellos que trabajamos a dejar el trabajo porque nos ha cansado, porque nos tiene fastidiados, porque no nos deja dormir, porque no nos ayuda a pagar las deudas, y decimos: esto no tiene caso, y queremos soltar el trabajo. O la peor tentación de todas, la siguiente, es que estemos tentados a alejarnos de Dios. Esta tentación empieza cuando nos dejamos de congregar en un lugar como este. Si tú no eres parte de esta iglesia y estás aquí por primera o por segunda vez, hoy te invito a que formes parte de esta congregación y que tengas un lugar donde asistir. Cada miércoles a las 7 de la noche, cada domingo tenemos 2 servicios, a las 9, a las 12:30, y en medio de estos 2 tenemos niveles de crecimiento que tú también necesitas tomar desde los cimientos. Esta es la peor tentación de todas, cuando nos dejamos de congregar, de leer la Biblia, de meditar en ella y sobre todo de orar. Los miércoles estamos aprendiendo, estamos recordando cómo debemos de orar. Por lo tanto, Dios, hemos entendido que Dios no tienta a nadie. Dios nos pasa por pruebas, pero Él no tienta a nadie. ¿Sabe? En el retiro de Cautivante he estado observando, y bueno, pues ya vas a ver ahorita, ¿verdad? Pues he estado observando la actitud de mi hija Abby. Hace 2 semanas le abrieron cerca del ojo y la tuvieron que coser. Una semana después ella se cae en la regadera y por poco y se rebana completamente la yema del dedo gordo del pie derecho. Llegamos al hospital en las 2 veces. La segunda era evidente que necesitaba sutura. 2 médicos dijeron que necesitaba sutura, y cuando llegó el especialista dijo: no, la voy a pegar así. Total, como diciendo, es el dedo del pie, no necesita que se vea bien. Yo debí de haber pedido una segunda opinión.
Hace unos días, el jueves, me dijo: mami, me está saliendo pus. La volví a llevar con otro médico. Esta doctora, cuando la vio, dijo: no puede ser, ¿por qué no la suturaron? ¿Por qué? El especialista dijo que no y me dice: qué lástima, tomó una mala decisión. Ahora ya pegó y pegó mal. Y mientras yo veía a mi hija en cautivante con sus muletas, mi oración es que ella no se desanimara, que ella tuviera una actitud correcta. Y mientras la oía en cautivante y cuando la veo que está cantando al Señor y que está adorando, le digo: gracias, Señor, porque en la prueba, cuando no es lo duro sino lo tupido, es muy fácil caer en la tentación. Y mientras estaba yo en el camión de ida, se hizo el camión como unas 5 horas, 6 horas a Celaya, y de ahí pasamos a Salamanca. El Señor me mostraba: ¿te acuerdas del callo? Porque la doctora me dijo: mire, ya hizo callo, sí cicatrizó y cicatrizó mal. Iba yo en el camión y le decía: Señor, ¿cuántas veces a través de la prueba o a través de la tentación o cuando caemos en la tentación hacemos callo? Un callo que pegó mal. Y a veces el Señor pudiera estarnos hablando en una prédica, en una canción, en un salmo, en un himno, y estamos tan duros porque hizo callo. Y a veces decimos: Señor, toca a mi padre, a mi madre que está yendo a la iglesia o que está viniendo con nosotros, tócales. Y a veces hasta les compramos la prédica. No sé si te ha pasado que compras la prédica, se la llevas, mira, escúchala, y tú sientes que va a tocar a esa persona como a ti te tocó, y no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque hoy entiendo que hizo callo. Esa herida no fue pegada correctamente porque hubo alguien que tomó una mala decisión. Y no estoy hablando del cirujano, estoy hablando de ti mismo. Cuando nosotros, al ser tentados, tomamos una mala decisión, y esa mala decisión hace que no vayamos con el doctor correcto, con el médico de médicos, para que sane la herida, y al cicatrizar mal hace un callo. Y así venga aquí el hombre, la mujer más ungido, más ungida del mundo, aquel que haya resucitado muertos, aquel que se ha usado en otros lugares, y venga a este lugar, aunque tú escuches al más impresionante de los oradores, si en tu corazón hay un callo, no va a traspasar para poder sacar la pus. Y habrá que el Señor que hacer algo más profundo para poder quitar de tu corazón el dolor que por alguna razón no se ha podido sanar. Creo que necesitamos todos pedirle al Señor: Señor, si he hecho callo en mi espíritu hacia tu palabra, hacia la oración, hacia la lectura de la palabra, hacia congregarme, hacia escuchar un sermón, hacia escuchar la alabanza, la adoración. Voy a la iglesia y me quedo parado en la alabanza. No me meto a adorarte, no me meto con todo mi corazón a exaltar tu nombre y a reconocerte en mi corazón en medio de los santos de Israel. Señor, quita el callo, quebrántame más profundo, deshazme, pero vuélveme a construir. Corta, pero ahora sí cóseme en el lugar correcto. Sáname, porque cuando hemos caído en tentación deja devastación no solo en nuestras vidas, sino alrededor, en aquellos que son cercanos a nosotros. Y por eso necesitamos pedirle al Señor que sane la herida. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios
para llevarnos al lugar de la tentación. Porque es Dios quien nos lleva al lugar de la tentación. Dios no nos tienta, ¿nos queda claro? Pero Dios nos lleva. Vámonos a Mateo capítulo 4 versículo 1 y dice así: luego el Espíritu. ¿Te das cuenta cómo cuando dice Espíritu está con el E mayúscula? Está hablando del Espíritu Santo. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Ahí está el lugar de la tentación, al desierto. Y el desierto es un ámbito espiritual donde tú y yo tenemos que pasar. Es necesario para llegar a la tierra prometida. Y es en el desierto donde el Señor ha de quitar los callos que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida cristiana, a lo largo de nuestra vida religiosa o legalista. Necesita el Señor remover lo que está deteniendo una cicatrización correcta. Y es ahí donde el Señor llevó a Jesús al desierto diga conmigo, dice aquí, para que el diablo lo sometiera a tentación. Vamos a regresar a un versículo que está en Hebreos 4:15, por favor. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para llevarnos al lugar de la tentación? Aquí lo dice: para conocer nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda o que sea incapaz de compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros. Repita conmigo: igual que yo. Aunque Él nunca cayó, Él sin pecado. Entonces regresemos, por favor. ¿Cuál es entonces el propósito de Dios para llevarnos al lugar de la tentación? Que nosotros conozcamos nuestras debilidades. No es para que cedamos a la tentación. Lo que Dios quiere es que podamos saber lo que hay en nuestro corazón, porque nosotros mismos somos los últimos en enterarnos lo que hay en el corazón. En nuestro propio corazón no nos conocemos. Por eso es que el Señor nos pide no confiar en nuestro corazón, ya que es engañoso sobre todas las cosas. Vámonos a Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Nada hay tan engañoso, diga conmigo, tan engañoso, dice, como el corazón. Y escuche esta declaración, es una sentencia. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? En el momento en que Adán y Eva cayeron de la gracia del Señor, llegó esta sentencia: no tiene remedio. Vámonos por favor a Jeremías 17:5. Así dice el Señor. Y fíjate qué tan fuertes son estas palabras que dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Será que eso incluye que tú confíes en ti mismo? He escuchado tantos testimonios, y ahora que estuvimos en enero en el Congreso de Pastores y Líderes que hace el hermano Wayne Myers allá en el World Trade Center, estaba predicando un hermano acerca de 3 pastores que cayeron en el pecado de inmoralidad. El primero dice fue por tonto, fue una tontería. El segundo fue porque él creyó que nunca iba a caer en eso, que nunca lo iba a hacer. Y el tercero, aunque lo hizo, lo negó siempre. Porque dice aquí: maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú le hubieras preguntado a estos 3 pastores, seguramente el día en que ellos fueron llamados por el Señor, ellos nunca creyeron
que iban a faltarle al Señor de esa manera. Fue la tentación y la seducción al pecado que después hizo un lazo que ató a nuestros corazones, porque todos nosotros hemos caído en el pecado. Pero dice aquí, así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Viene una maldición, y nosotros que queremos la corona de la vida, escúchame bien, o está la corona de aquellos que vencen y que soportan y que resisten la tentación, o está la maldición de aquellos que creen que por sus propias fuerzas podrán estar de pie ante la tentación. El Señor nos lleva al lugar de la tentación, al desierto, para conocer, que nosotros sepamos cuáles son nuestras debilidades. Y tú y yo quizá no tengamos las mismas debilidades que otros, y por eso nos creemos que tenemos la autojustificación, la autojusticia de decir: yo no soy como ellos. Jesús relata una parábola de un publicano y de un hombre que era un fariseo, que era un hombre de la ley. Llegaron al templo y el hombre de la ley decía: gracias te doy, Señor, porque no soy como este ratero, mentiroso, jugador, no sé qué tanto decía. Él se justificaba, su corazón estaba hinchado de autojusticia. Y el publicano ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo, sino que decía: no soy digno de ti, perdona mi pecado. El Señor dice: de cierto les digo que la oración del publicano fue escuchada y la del otro no. ¿Por qué será esto? Porque quizá tú ves a tu prójimo que ha caído en una tentación que tú dices: ¿cómo pudo ser? ¿Sabe por qué? Porque quizá esa no es tu debilidad. A lo mejor tu debilidad es el orgullo. A lo mejor tu debilidad es la vanagloria, que quizá no es un pecado tan aparatoso como el que tu prójimo cometió, porque esa sí es su debilidad. Entonces, en lugar de levantar el dedo acusador, necesitamos ayudar al prójimo. El Señor dice en Primera de Pedro: y aquellos que miran que su hermano está a punto de perderse del camino y lo regresan al camino, sépase que su amor ha cubierto multitud de pecados. Ese es el amor que cubre multitud de pecados, no el amor que está nada más criticando, o el amor que dice: pues por misericordia estoy contigo, sino el pecado, sino la persona que está ayudando con ese amor que cubre multitud de faltas para que regrese al camino. Entonces dice el Señor: maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. ¿Qué hacemos entonces cuando Dios nos lleva al lugar de la tentación? Pedirle al Señor fuerza. Repitamos, dice ahí, así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que ¿qué? Entonces, ¿cómo vas a salir del desierto? ¿Con tu fuerza? Con la fuerza del Señor. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. De esta forma entonces podremos liberarnos de aquello que está en nuestro interior y nosotros no sabemos. Vámonos a Lucas 22, 31 y después del 33 al 34. Lucas 22, 31 y después 33 al 34. El Señor le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Repite conmigo: Satanás tiene que pedir permiso para tocarme. Satanás es un perro con correa, pero sí es un perro. Por eso cuando Satanás le dice al Señor, hablando de Job: claro que Él te bendice, claro que Él te honra, claro que Él es perfecto. ¿Por qué? Pues porque le has dado todo. Lo has rodeado de amor, lo has rodeado de placer, lo has rodeado de riquezas, lo has rodeado de gente que lo ama, pero tócalo. ¿Y qué le decía Dios?
Puedes hacer esto, pero no toques su vida. Puedes hacer aquello, pero no toques su vida. Dios siempre pone límites. Y tú dices, pues si Dios es así, ¿por qué permitió que yo pasara por esto? ¿Por qué permitió que yo cayera en la tentación de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, del robo, de la mentira, del orgullo, de la autojusticia? ¿Por qué? Porque Él quiere que sepas cuáles son tus debilidades. Y a lo mejor tú dices, no, esa área no es una debilidad. Y cuando Dios ve que te estás apoyando en tu propia fuerza, entonces te lleva al lugar de la tentación. Él no te tienta, pero te lleva al lugar de la tentación. Versículo 33. Contesta Simón y le dice, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Versículo 34. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Hermano, cuando tú y yo caemos en la tentación, tienes que tomar registro. Tienes que tomar récord. Si caíste en la tentación del pecado sexual, tú tienes que tomar registro y decir, no vuelvo a estar con una persona del sexo opuesto a solas, o platicar largo con alguien que no sea mi cónyuge. Si tú te casaste, pero antes de casarte caíste en el pecado de fornicación, no creas que por haberte casado has resuelto el pecado de fornicación. Ese pecado te alcanzará tarde que temprano. Por lo tanto, necesitas cerrar puertas, porque esa es una debilidad para ambos en el matrimonio. Y necesitan, aunque ya estén casados, sentarse o arrodillarse, tomarse de la mano, confesar ese pecado a alguna autoridad y pedirle al Señor que perdone y que cierre esa puerta para que sus hijos no tengan que seguir cosechando maldiciones ancestrales. Hermanos, sé que quizá estoy pisando muchos callos, pero vale la pena. Porque no queremos que nuestros hijos estén cosechando el dolor que nosotros hemos cosechado en nuestro propio matrimonio. Por lo tanto, necesitamos entender que ese lugar donde tú te sientes muy seguro, donde tú te sientes Juan Camaney, ese lugar va a ser probado. Y dichoso el que resiste la tentación, porque alcanzará la corona de la vida. Este Pedro, se sentía muy seguro que no abandonaría a Jesús, porque él no fue hipócrita. Pero Jesús le dijo, vas a caer en la tentación. Yo ya sé, pero te he provisto, porque he rogado al Padre que cuando tú regreses, tú seas quien confirme, quien fortalezca a sus hermanos. Deuteronomio 8:2, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. ¿Por dónde? Todo el camino del desierto. Y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón, a ver si cumplirías o no sus mandamientos. En otras palabras, Dios permite que pasemos en el desierto para conocer lo que pensabas, para conocer tus intenciones del corazón, para saber lo que hay en tu corazón. Repita conmigo, Señor, ¿qué ves en mí que tiene que ser confrontado? Vámonos por favor a Jeremías 17 del 7 al 8, por favor. Jeremías 17 del 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, que no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar
fruto. James, búscame Primera de Corintios capítulo 4 del 3 al 5, por favor. Y después regresamos a este último versículo. Quiero unir un poquito lo que te he estado diciendo acerca del juicio que emitimos contra aquellos que cayeron en la tentación. Emitimos juicio porque creemos que somos mejores, porque nos sentimos seguros en esa área, porque quizá esa área donde tu prójimo cayó no es una debilidad tuya. Pero dice el Señor que debemos de compadecernos unos de los otros y de tener misericordia. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo, hablando del juicio. Él dice: yo, por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Nosotros hemos dicho: yo soy fuerte en esta área, pero acabamos de leer en Jeremías que dice: maldito el hombre que se apoya en su propia fuerza. ¿Qué quiere Dios de nosotros, pastora? Que confiemos en Él con todo nuestro corazón. Vamos a seguir el versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, o en otras palabras está diciendo: mi conciencia no tiene callos. ¿Se acuerdan del callo que estaba hablando? Mi conciencia no tiene callos. Aunque no tengo y nada me remuerde, el Señor es quien me juzga. Entonces, como Dios pesa tu corazón, ¿qué va a hacer? Vente conmigo, Hito, agárrame de esta mano. No necesariamente tú, mi vida, pero es un ejemplo. Ve algo en nuestro corazón y dice: ven, te voy a llevar al desierto. Quiero que sepas que hay en tu corazón. Y ahí es, o pasamos la prueba o caemos en la tentación. Ahora sí, Hito, vete a sentar. Siguiente versículo. Por lo tanto, dile al de al lado: por lo tanto, no juzguen, ¿qué? Nada ni a nadie. ¿Cayó en la tentación tu vecino? Todos hemos juzgado, incluyéndome. Todos decimos: es esto, es aquello, se lo merece, es un desgraciado, es una desgraciada, es un mentiroso, es una mentirosa, es un cualquiera, es una cualquiera. Y hoy el Señor nos está dando una zarandeada con su palabra, porque no crea, mientras yo estudiaba estos versículos, el Señor me zarandeaba y siento que hoy me predico a mí misma. Creo que siempre me predico a mí misma. Y dice el Señor: no juzguen nada. Tú no sabes por qué el hermano cayó, por qué no pasó la prueba. Tú no sabes si se dieron en el desierto, se dan las condiciones para pecar, porque estás solo, está la serpiente, los escorpiones, está Satanás. Está la sed ardiente, está el hambre, está el calor, está el fuego, está la lluvia, o en tiempos de lluvia son lluvias torrenciales y después viene una sequía terrible. Y dice el Señor: no juzgues nada antes de tiempo, espera. Y esta palabra espera, el miércoles hablábamos de qué necesitamos hacer para acercarnos a Dios. Y una de esas cosas es espera en Él. Y hay esperas que serán hasta ese momento, hasta que llegue el Señor. Espera, pero llegará el tiempo. Y dice: espera hasta que venga el Señor. Y Él, repita conmigo, Él
ni tú ni nadie más, ni tu pastor, ni tu hermano, ni tu cónyuge, ni tus hijos, nadie más, solo Él. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Lo que decía Jeremías, lo que decía el Señor, aquel que confía en sus propias fuerzas, ese será maldito. Pero bendito aquel que confía en el Señor de todo su corazón. Entonces Dios sacará al descubierto las intenciones de cada corazón. Y entonces, grite conmigo, entonces cada uno recibirá de Dios. Ahí está la corona de la vida, la alabanza que le corresponde. Entonces, sí, dele un aplauso al Señor. Entonces, y regresamos a Jeremías 17:7. Entonces, bendito el hombre que confía en el Señor, aquel que miró de frente al enemigo, que quizá cayó en esa tentación, pero ha atravesado ese desierto, porque sabe que mi Dios al que ama disciplina. Y ha mirado de frente al enemigo, pero sigue caminando. Quizá negó como Pedro le negó, quizá cayó como Eva al mirarle el fruto, cayó a probar el fruto prohibido. Pero aún así, después de todo eso, viene la esperanza. Y el Señor dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será, ahora sí, esto debe de cobrar una visión completamente diferente y de esperanza en tu alma. Tú y yo seremos como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces correctas hacia la corriente. ¿Quién es esa corriente? ¿Qué es esa agua? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces no teme que llegue el calor, porque vendrán los desiertos nuevamente. Y sus hojas están siempre verdes. Y en época de sequía ya no necesitas citas con tus pastores, porque ya no te vas a angustiar sobremanera. Y cuando tú y yo estemos pasando por ese desierto, no digas las cosas incorrectas. Tu herida va a cicatrizar mal, se va a llenar de callos. Decimos: no sirvo para nada, no valgo, soy una tonta, no merezco, soy un tonto, no merezco ser amado, soy lo peor. Y hablamos y estamos cerrando mal la herida. En época de sequía no se angustia y no deja de dar su fruto. Ponte de pie, por favor. Si pudiéramos ponerle un título, sería: en tiempo de prueba, no juzgues nada. O simplemente no juzgues. No sé. No juzgues nada, porque si no, no cicatrizas bien. Y pasar en el desierto duele, porque Dios permite los desiertos para saber nuestras debilidades. Señor, gracias por esta preciosa iglesia. Gracias por tu palabra que nos confronta, que nos anima. Señor, todos aquí hemos caído en la tentación. Por lo menos hemos caído en la tentación de la autojusticia, de creernos superiores o mejores a otros. Y eso nos maldice a nosotros mismos, porque hemos leído que es maldito aquel que confía en sus propias fuerzas.
Nos hemos llenado de orgullo y hemos señalado a los que han caído. Hemos hablado mal de ellos. Les hemos odiado, les hemos guardado rencor. Nos hemos portado como el hermano del hijo pródigo. Y aquellos que hemos caído en la tentación, Señor, ayúdanos a seguir el camino hasta que acabe el desierto y lleguemos a la tierra prometida. Ayúdanos a tener un corazón compasivo con aquellos que como nosotros han caído en el mismo pecado. Señor, gracias porque tú pesas nuestro corazón, tú pesas las intenciones más profundas. Y hay esperas que durarán, pero que llegarán, como esta espera hasta que llegue el Señor, porque Él sacará a la luz las intenciones más profundas del corazón. Señor, gracias. Gracias porque nos enseñas.